Hola, ¿cómo están estimadas y estimados alumnos y alumnas? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar con Hyper-V. ¿Qué es Hyper-V de Windows 10? Bueno, Hyper-V de Windows 10 es una aplicación que está disponible de forma nativa en las distintas versiones de Windows 10 Pro y Windows Server. Con este programa podemos crear y ejecutar máquinas virtuales encima de un sistema operativo host, como si se tratasen de equipos físicos. La función de un hipervisor como Hyper-V es administrar el acceso y funcionamiento de los sistemas virtuales, así como los recursos de hardware físico del equipo host. Hyper-V, al igual que otras aplicaciones como VMware o VirtualBox, nos permite poder trabajar simultáneamente con un sistema operativo instalado sobre otro físico y poder realizar pruebas en este sin que en ningún momento tengamos que formatear o modificar nuestro equipo físico de ninguna forma. Hyper-V proporciona soporte para la virtualización por hardware, es decir, que cada máquina virtual que ejecutaremos correrá sobre un hardware virtual compuesto por los dispositivos típicos que necesita un ordenador, es decir, disco duro, tarjeta de red, CPU, memoria RAM y otros. Bien, una vez visto esto, ¿qué sistemas operativos soporta Hyper-V de Windows 10? Bueno, en cuanto a los sistemas operativos clientes que soportan Hyper-V, contaremos con los siguientes, que son los más utilizados. Podemos trabajar en el entorno de Windows, es decir, Windows 10 en su versión de 32 y 64 bits, Windows 8, 8.1, tanto en su versión de 32 como 64 bits, Windows 7, ya sea el Server Pack 1 en versiones de 32 y 64 bits, también el Windows Vista, y también podemos trabajar a su vez con server, ya sea el 2016, el 2012 R2, el 2012, el 2008 CP1 y 2, tanto en 32 como 64 bits de versiones disponibles. Eso es lo que nosotros podemos instalar en Hyper-V en el entorno perteneciente a Windows. Ahora, en cuanto a Linux, bueno, podemos instalar Ubuntu, el CentOS, por ejemplo, el Red Hat, el OpenSUSE, Debian, el Oracle para Linux o también el FreeBSD. Bien, una vez también podemos instalar sistemas operativos Android, por ejemplo, en versión de 64 bits para PC. ¿Qué limitaciones y condiciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, para ejecutar las máquinas virtuales sobre Hyper-V tenemos que tener en cuenta ciertas limitaciones que también coinciden con el resto de los hipervisores del mercado, o sea, los mismos limitantes que tenemos con VirtualBox, por ejemplo, en mayor o menor medida. Bien, las máquinas con hardware específico para ciertas utilidades como juegos u otros programas que sea necesario utilizar tarjetas gráficas dedicadas o dispositivos de hardware, encontramos problemas en su correcto rendimiento. Estas aplicaciones no cuentan en definitiva con un hardware de forma física como todas las que tenemos en la función de un equipo real. Otros problemas son los reproducibles del sistema hot. Además de implementar problemas en la máquina física, estos pueden reproducirse en la propia máquina física. El motivo de esto es que debido a que Hyper-V, una vez activado, también influye como sistema principal y accede a los recursos de la máquina. Entonces, cuando tenemos encendido Hyper-V, vamos a observar que los recursos de la máquina caen dramáticamente. Por lo cual, si tenemos pensado utilizar Hyper-V, hay que estar pensando en una máquina potente y relativamente nueva. Otro problema que se nos puede presentar es la incompatibilidad con otros programas de virtualización. Si tenemos activado Hyper-V de Windows 10, es bastante probable que experimentemos problemas de compatibilidad con otras aplicaciones de virtualización. Es decir, no podemos tener instalado en una misma máquina 2 o 3 programas de virtualización a la vez. Es decir, no es compatible utilizar Hyper-V con VirtualBox o como VMware
lo que es uno u otro. Es decir, si vamos a utilizar VirtualBox, tenemos que tener desactivado Hyper-V de nuestro sistema. Y si tenemos Hyper-V, hay que desinstalar VirtualBox. Importante, no tener los dos sistemas a la vez instalado para evitar justamente problemas. Bien, también tenemos problemas con el hardware físico. Además de los anteriores que mencionamos, los problemas de compatibilidad con las aplicaciones podrían provocar funcionamiento incorrecto de otros dispositivos, como el de teclado y mouse, por ejemplo. Nosotros mismos hemos experimentado esos problemas. Yo tengo un teclado gamer marcación con un mouse marcación y, por ejemplo, cuando utilizo Hyper-V noto un menor rendimiento que si estuviera usando este teclado y este mouse directamente en un equipo físico. Bien, aclarado todo esto, como por último volvemos a decir, por todo lo anterior y todo lo que hablamos, recomendamos no instalar ninguna aplicación de virtualización una vez que tengamos Hyper-V activado en nuestro Windows 10. Bien, antes de comenzar tenemos que ver un par de cosas. Primero, tenemos que ver qué tipo de sistema operativo tenemos instalado en nuestra máquina. Vamos a este equipo, propiedades, y en propiedades nos va a decir, para tener instalado Hyper-V hay que tener la versión Pro, es decir, en este caso yo tengo Windows 10 Pro, no tendría problemas, tengo instalada la última versión que es la 20H2 del 14 de marzo del 2021, o sea tengo la última experiencia, los últimos paquetes de actualizaciones de Windows 10. Pero lo importante es que la edición, o sea esto que está acá, sea Windows 10 Pro. Si no es Windows 10 Pro, no es aconsejable utilizar Hyper-V. En segundo lugar, la memoria RAM. Lo recomendable para instalar es, primero, disponer como mínimo de 4 GB RAM de memoria. En este caso, yo tengo 10 GB RAM de memoria instalado en la máquina. O sea que estaría bien. Después tener una CPU de 64 bits con al menos 2 núcleos o más. Es recomendable por lo menos una Core i3. Con una Dual Core va a funcionar lento. Va a funcionar pero lento. Lo que es recomendable es por encima de 2 núcleos. En mi caso yo tengo una Core i5 de quinta generación con 4 núcleos de 3.3 GHz de velocidad, o sea que no estaríamos con problemas. Y el tipo de sistema operativo, como dije anteriormente, tiene que ser un sistema operativo de 64 bits, procesador x64. ¿Por qué? Porque si es de 32 bits no nos va a permitir virtualizar sistemas operativos de 64. Y además que el rendimiento es muy por debajo. ¿Por qué? Porque una de las diferencias entre un equipo de 64 bits y de 32 bits es el manejo de la memoria RAM. Es decir, mi equipo al ser de 64 bits utiliza los 10 GB de memoria RAM. En cambio, si mi equipo fuera de 32 bits, o sea mi sistema operativo de 32 bits, aunque tenga instalado 10 GB RAM de memoria, solamente me tomaría 3 con 66 GB. Es decir, el resto es como si no existiera. Por eso, para que Hyper-V funcione correctamente, uno tiene que por lo menos tener un sistema operativo de 64 bits, un Core i3 de 3 núcleos o 4 núcleos en lo posible y por lo menos 4 GB RAM de memoria. ¿Sí? Después, otro tema es un disco duro de al menos de 100 GB de espacio. Vamos a ver que al igual que VirtualBox, Hyper-V se puede configurar con disco duro dinámico, es decir, no crear un disco duro físico, crear un disco duro que instalará el sistema operativo, los principales archivos de arranque y funcionará el sistema dinámico. A medida que nosotros vayamos llenando o utilizando ese disco se va a ir expandiendo dentro del disco duro
nuestro. Por eso es conveniente que el disco duro sea de al menos 100 GB. Cabe destacar que si yo, por ejemplo, grabara una versión de, por ejemplo, de Ubuntu 20.04, me necesitaría al menos 25 GB de espacio de disco. Y si yo grabara, por ejemplo, otra versión de Windows 10, necesitaría aproximadamente unos 20 GB de disco. Entonces, por eso es conveniente que el disco duro tenga al menos 100 GB para que cuando la expansión dinámica se haga, no caiga dramáticamente mi sistema. Los requisitos, como vimos, son variables en función de la máquina virtual que tengamos que crear. Y también cuántas de ellas vamos a ejecutarlo en nuestro sistema host. Mientras mayor sea el número de recursos que necesitaremos, bueno, mayor tendrá que ser nuestro sistema host. O sea, el sistema host es este sistema. El sistema host es el sistema hospedador, es decir, donde se encuentra la aplicación instalada de virtualización y donde en él, a partir de los recursos de él, correrán nuestras máquinas virtuales. Bien, todo esto acerca de Hyper-V es muy útil y entender que es una herramienta implementada de forma nativa dentro de nuestro sistema operativo para poder usarla cuando queramos. Y eso es muy importante porque lo único que debemos hacer es habilitarla. Es decir, no es un programa y no es una aplicación por fuera de nuestro sistema operativo. La ventaja de Hyper-V es que es una máquina virtual integrada a nuestro sistema operativo, por lo cual no nos va a consumir recursos por encima de lo que consume nuestro sistema operativo, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, hago control al suprimir y vamos al administrador de tareas, nosotros podemos ver en el administrador de tareas todos los recursos. Bueno, si yo utilizara, por ejemplo, si yo utilizara, por ejemplo, VirtualBox o VMware, por ejemplo, otro programa por fuera de lo que es el sistema Windows, bueno, además de estos que está acá, que sería el consumo, o sea, el consumo, o sea, lo que gastaría de CPU, de memoria, de disco y de red mi sistema operativo, bueno, acá me figuraría VirtualBox o VMware, o sea, el sistema de virtualización, y por encima de lo que me está consumiendo mi sistema operativo me consumiría esa máquina virtual. En cambio, Hyper-V, una de las ventajas que tiene, que al estar integrado de forma nativa a mi sistema operativo, solamente me estaría consumiendo los recursos de mi sistema operativo, o sea, no tendría recursos extra. Bien, dicho sea esto, otra de las cosas importantes para hacer es lo siguiente. Volvemos otra vez a abrir administrador de tarea y ver que nuestra computadora, o sea, desde el BIOS, nuestra máquina tenga habilitada los sistemas de virtualización. En mi caso, mi procesador es Intel. Entonces, cuando nosotros vamos a la parte donde dice rendimiento, tiene que aparecer acá abajo donde dice virtualización, me tiene que aparecer habilitado. Si no me apareciera este cartel de habilitado, bueno, no podría instalar Hyper-V ni podría utilizarlo. ¿Cómo lo habilito? Bueno, para no perder tiempo apagando y reiniciando la máquina, les dejo a continuación acá una imagen. Tenemos que entrar con la tecla F1, F2, F9 o F12, dependiendo de la computadora de la marca de fabricante, al setup de la máquina. Cuando entramos al setup de la máquina, la parte del BIOS, tenemos que ir a la parte de avanzada, donde dice sistema de virtualización Intel, y habilitarlo. Si el BIOS que tenemos no nos permite la habilitación de servicios de virtualización, bueno, entonces no podemos instalar Hyper-V. Por más que tengamos
16 GB RAM de memoria, por más que tengamos un Core i7, por más que tengamos lo que tengamos de hardware y por más que tengamos Windows Pro, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos lo va a permitir la plataforma. O sea, de manera física nuestra máquina no nos lo va a permitir, ¿sí? No todas las computadoras, sí sé que la mayoría traen el sistema de virtualización, ya sea AMD o ya sea Intel, pero no todas las computadoras permiten hacer esto. Entonces, antes de comenzar los procesos, importante, lo que tenemos que ver acá es que el servicio de virtualización esté habilitado, ¿sí? Ver que tengamos por lo menos 4 núcleos, que tengamos procesadores físicos y que la velocidad base sea superior a 2 GHz. Y después por lo menos tener 4 GB RAM de memoria en adelante. Lo recomendable es 8. Bueno, acá podemos ver que está habilitado el servicio de virtualización. O sea, no tengo que hacer nada en la BIOS de la máquina. Entonces lo que pasamos a hacer es lo siguiente. Vamos a panel de control. Abrimos el panel de control. Vamos a donde dice programas. Y vamos a la opción donde dice activar o desactivar las características de Windows. Hacemos un clic acá. Nos va a decir esperar un momento. Y ahora lo que podemos observar es lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito acá. Vamos a ir a la parte donde dice Hyper-V. En mi caso, yo ya lo tengo habilitado. A ustedes, alumnas y alumnos, no les va a aparecer habilitada esta casilla, les va a aparecer de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es un clic acá arriba y habilitarlo. Es conveniente donde está el signo de más, abrirlo y nosotros vamos a encontrar dos subcarpetas. Una que dice herramientas de administración de Hyper-V. Estas son las herramientas que va a utilizar, las herramientas de administrador GUI de Hyper-V y el módulo de Hyper-V para Windows PowerShell. Es importante que estas dos subcarpetas estén habilitadas. Y después, en la plataforma de Hyper-V vamos a tener el hipervisor de Hyper-V, que es la aplicación misma para visualizar el programa, y los servicios de Hyper-V. Tiene que estar habilitado todo. Si no está habilitado todo, tampoco va a funcionar. Bien, una vez que esté todo habilitado, damos a aceptar. La máquina le va a aparecer la opción de reiniciar, van a reiniciar la máquina y les va a aparecer como la imagen que les muestro acá a la derecha. Y les va a aparecer como si estuviera instalando actualizaciones de Windows. Porque en realidad sí, al agregar componentes está actualizando su sistema operativo. Sin miedo. O sea, es un proceso perfectamente normal. Muy bien. Una vez que cerramos todo esto, ahora lo que vamos a proceder es abrir nuestra Hyper-V y configurarla para poderle instalar una ISO de Ubuntu 20.04. Bueno, una vez he hecho todo lo anterior, abrimos Hyper-V mediante el menú de inicio. ¿De acuerdo? Entonces ponemos buscar. En mi caso, yo Hyper-V, como ya lo tengo instalado y ya lo tengo abierto, simplemente en buscar me aparecen las primeras opciones. Si no, lo que puedo hacer es buscarlo en el menú de inicio, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo encontramos en el menú de inicio? Bueno, tenemos que ir a la parte donde dice herramientas administrativas, ¿sí? Herramientas administrativas, abrimos y nosotros vamos a encontrar un icono que dice administrador de Hyper-V. Hacemos un clic con el botón izquierdo en administrador de Hyper-V y acá entramos al administrador de Hyper-V. Bien, una vez abierto, vamos a conmutadores virtuales. En administrador de conmutadores virtuales vamos a utilizar un conmutador virtual externo. Ponemos crear conmutador virtual. Este nuevo conmutador virtual vamos a ponerle un nombre, que podemos poner Windows 10. El mismo nombre del sistema operativo de la máquina que estoy utilizando.
Y acá, cuando ponemos red externa, tenemos que elegir el dispositivo que nos da la conexión a internet a nosotros. En mi caso, yo tengo una conexión vía Wi-Fi en una tarjeta de red USB TP-Link 600 T2UH, es el modelo. Entonces voy a utilizar esto, TP-Link Wireless USB Adapter, que es el adaptador USB mío. Bien, ponemos aplicar y nos va a decir que estos cambios van a afectar la conexión a internet. Es lógico, porque cuando yo encienda, por ejemplo, mi máquina virtual, me va a estar consumiendo el mismo internet que a partir de la tarjeta de red de la máquina hospedadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener un óptimo funcionamiento de internet? Es tratar de no usar internet de la máquina host mientras esté usando la virtual, para tener una buena conectividad. En mi caso también tengo fibra óptica de alta velocidad de 256 mega de bajada, o sea, en fin, no se ve muy afectado. Ponemos que sí, que aceptamos y ya tenemos creado, dice aplicando cambios, y ya voy a tener creado mi conmutador. Crear el conmutador virtual está muy bueno porque me separa la red de la máquina virtual de la red mía, ¿sí? Si yo utilizara Default Switch, por ejemplo, me estaría sacando directamente del propio sistema de internet de mi máquina. O sea, me crearía un servicio aparte de los que tengo de red y realmente se nota en cuanto a la velocidad y rendimiento, tanto a la parte física de la máquina como de conectividad. Bueno, damos a aceptar el botón donde dice acción. En acción vamos a donde dice nuevo y de esta manera comenzamos con el asistente de creación de una máquina virtual en Hyper-V. Entonces seleccionamos acá, acción, nuevo, máquina virtual. Hacemos un clic con el botón izquierdo del mouse y vamos a estar abriendo el asistente. Vamos siguiente, le vamos a poner un nombre a nuestra máquina virtual. En nuestro caso le vamos a poner Ubuntu 20.04. ¿Y por qué le ponemos Ubuntu 20.04? Bueno, para que la máquina virtual tenga el mismo nombre del sistema operativo que vamos a trabajar. Es importante tener un nombre mnemotécnico por el hecho después que yo pudiera probar otro sistema operativo Ubuntu, otra virtualización, entonces yo sabría de antemano de cuál estoy usando. Bien, nuestra máquina virtual por defecto está en la ruta que está acá, que es Program Data, Microsoft, Windows, Hyper-V. Nosotros vamos a crear nuestra máquina virtual en otra ubicación. Ponemos examinar y yo voy a borrar esto que está acá y vamos a poner disco E, dos puntos, y les explico por qué. Porque yo tengo dos discos duros, tengo un disco duro E de respaldo y tengo mi disco duro C, que es donde tengo instaladas las aplicaciones del sistema operativo. Nosotros podemos ver que necesitamos 100 GB. ¿Por qué? Porque el sistema que elegimos es el sistema dinámico. A medida que yo vaya usando, este disco duro se va a ir expandiendo y a medida que lo uso menos, se va a ir contrayendo. Entonces nos pedían 100 GB como mínimo de almacenamiento. En el disco C, como tengo un disco duro tan solo de 250 GB de estado sólido, no llego a los 100, tengo 67 libres. Y no es recomendable, lo recomendable es tener superior a 100 GB. Entonces siempre es recomendable, si uno tiene dos discos, colocarlo en un disco que tenga mayor capacidad. En este caso mi disco E tiene 600 GB libres, o sea que los 100 GB disponibles los tengo en mi unidad E. Por eso lo coloco en la unidad E, me va a crear una carpeta Hyper-V y ahí adentro me va a poner nuestra máquina virtual Ubuntu 20.04. Damos siguiente y acá encontramos con las generaciones. Bien, la generación 1 es una generación de máquinas virtuales que admite sistema operativo invitados de 32 y 64, pero cuenta con un hardware virtual anterior de Hyper-V, o sea, es un hardware virtual limitado.
mientras que la generación 2 es de máquinas virtuales compatibles con las últimas características de virtualización. Estamos hablando de características del año 2013 en adelante. Esta primera generación era para los sistemas de servidores, por ejemplo los 2012. En cambio, la segunda generación abarca equipos un poquito más nuevos. Entonces, tienen el firmware tanto y el UEFI, el arranque seguro, para máquinas más modernas. Entonces, es conveniente para evitarnos problemas después de incompatibilidades, siempre elegir la generación 2. ¿De acuerdo? Y con esto estamos cubiertos que los últimos sistemas operativos, en nuestro caso el Ubuntu 20.04, que es del año 2020, lo vamos a poder instalar sin problemas. La generación 1 sería, por ejemplo, si yo tuviera que crear una máquina virtual, por ejemplo, para instalar un Windows 95, un Windows 98, un Windows 7, por ejemplo, un Windows 8. Pero todo lo que es posterior al año 2013, siempre es conveniente instalarlo en una máquina virtual de generación 2. Le damos siguiente y acá vamos a asignar una memoria. La memoria RAM que podemos utilizar, bueno, puede ser una cantidad mínima que sería una cantidad mínima de 32 megabytes hasta utilizar, por ejemplo, una capacidad de, por ejemplo, de 2 teras. Para mejorar el rendimiento hay que especifique más de la cantidad mínima recomendada del sistema operativo. En este caso, ¿cuánta memoria vamos a asignar con nuestra máquina virtual? Bueno, yo en mi caso voy a asignar 4 GB, que es 4096. ¿De acuerdo? Esto me va a asegurar partir de acá en adelante y que no me colapse los recursos de mi sistema. Le damos siguiente y vamos a configurar las funciones de red. Nosotros hace un rato ya hicimos nuestro conmutador virtual, o sea, el que vamos a utilizar, que es Windows 10. Y al utilizar este conmutador virtual, también otra de las cosas que me asegura que no se me entrecruce servicios. Por ejemplo, si yo tengo una impresora Wi-Fi instalada a mi máquina que estoy utilizando como hospedador, o sea, mi máquina host, por ejemplo, o por ejemplo, un adaptador de pantalla inalámbrico. Es decir, lo que me va a permitir usar un conmutador aparte es, si bien estoy usando el internet de mi máquina, no influir en absolutamente en lo mínimo posible mi máquina host, o sea, la que estoy usando como hospedadora. Bien, damos siguiente y vamos a conectar un disco duro virtual. Entonces podemos crear un disco duro virtual o podemos usar uno ya existente. En mi caso, yo voy a crear uno. El formato es VHDX y puedo usar esta función, o sea, el VHDX en realidad. Por ejemplo, si lo hago de 127 GB, no es que me va a quitar los 127 GB de entrada. Es decir, es un disco duro dinámico. A medida que yo lo vaya utilizando, se va a ir expandiendo. Por eso es recomendable por lo menos tener 100 GB de almacenamiento en disco. En este caso yo voy a dejar 127 GB, que es lo que viene por defecto. Va a ser creado en la carpeta Hyper-V, Ubuntu 04 el nombre, Virtual Hard Disk. Le damos siguiente y después dice instalar un sistema operativo más adelante. También puedo instalar un sistema operativo mediante un archivo ISO que tenga ya descargado. Cuando yo armé mi pendrive, ¿se acuerdan que armamos con Zoom y Multibot para crear un pendrive de instalación? Bueno, ya bajamos una imagen de Ubuntu 20.04. Entonces voy a agarrar, voy a poner examinar. Acá en la carpeta anterior yo ya la tengo instalada. Tengo ya bajada la imagen de Linux Mint y tengo la de Ubuntu 20.04.
Como estamos trabajando con Ubuntu 20.04, voy a la imagen que utilicé para hacer mi pendrive, que la tengo descargada en mi máquina, la voy a utilizar, pongo abrir. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo haga siguiente, va a tomar esta imagen ISO de mi máquina para instalarme el sistema operativo. Le damos siguiente y ponemos finalizar. Y ahí está creando todas las cosas. Bien, ahí va a estar creada mi máquina. En este momento la tengo desactivada, o sea que la tengo que activar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero la conectamos. Ahí está conectada. Podemos iniciarla. Ahí nos va a aparecer ya nuestro group. Y elegimos, por ejemplo, donde dice Ubuntu. Entonces, se apaga nuestra máquina virtual. Se vuelve a encender de nuevo. Y comenzaríamos nuestra instalación. Hay que tener claro que va a funcionar un poco más lento que en una máquina física. Vieron que aparece en los otros videos decía Lenovo, ahora dice Hyper-V. Bueno, porque Hyper-V sería como la computadora física que va a alojar esta máquina virtual. Bien, entonces ahí estaríamos iniciando. Nos aparecería nuestro mouse está integrado. Es decir, cuando yo el mouse lo saco por fuera, va a quedar en el lugar donde estaba, en la esquina donde estaba, y con esto yo estoy sacando el mouse por fuera. Bueno, lo mismo va a pasar con el teclado. En la medida que yo lo ingrese sobre la pantalla, va a formar parte de nuestra máquina virtual. Ahí está cargando todos los archivos necesarios para la instalación. Este proceso va a tardar un poquito. Y otra de las cosas, cuando hacemos un clic acá, nosotros vemos que la conexión, a pesar que yo estoy conectado a través de una red wifi inalámbrica, me va a figurar que estoy conectada a una red cableada, porque me va a tomar mi conmutador virtual como si fuera un switch o un router y que está conectada a mi Hyper-V mediante un cable. Esto es importante. Bueno, esperamos que termine de cargar todos los archivos necesarios. Este procedimiento va a tardar un poquito. Hay que armarse un poco de paciencia. Y vamos a hacer la instalación de Ubuntu en una máquina virtual con Windows 10. Bien, elegimos el idioma. El idioma va a ser español. Vamos a instalar Ubuntu. Lo mismo que hicimos con la máquina física. Vamos a probar nuestro teclado. Acuérdense que si el tilde está al lado de la ñ, y el arroba está en el número 2, nuestro teclado está en español. O sea, teclado en español. Continuamos. Continuar. Bien, acá tenemos instalación normal, instalación mínima. En este caso, que no es una máquina física sino virtual, lo que aconsejo es instalación normal, instalar programas de tercero, y acá me dice como que no hay conexión a internet.
y después vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Damos continuar. Acá lo que conviene no es hacer particiones de memoria, ni mucho menos, porque estamos probando el sistema virtual. Es borrar el disco entero e instalar Ubuntu. Acá me dice que voy a utilizar dos particiones, una partición para arranque y una partición XT4. Damos continuar. Seleccionamos la ciudad, que es Montevideo. Continuar. Voy a ponerle mi nombre Infocursos. Voy a ponerle de nombre justamente Virtual Machine. Nombre de usuario U2021, que es el que utilizo siempre. Y ahora una contraseña. Como siempre, hay que usar una contraseña con mayúsculas y caracteres especiales para que la reconozca como fuerte. Solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Continuar. Y acá va a copiar los archivos. El proceso quizás sea un poquito más rápido que una máquina física, porque bueno, estamos hablando que está copiado de una imagen ISO directamente. Una imagen ISO que está en mi carpeta de descargas, que es un disco duro sólido, hacia un disco duro mecánico de alta velocidad también. O sea, va a ser un poquito más rápido. Bueno, estimadas y estimados, ya ha finalizado. Entonces ponemos reiniciar ahora. Y bueno, nuestra máquina virtual se va a reiniciar de la misma manera que si nosotros reiniciáramos una máquina física. Ahí nos está diciendo Hyper-V con Ubuntu. Tenemos que remover el medio de instalación. Entonces vamos acá, unidad DVD. Ponemos expulsar, apretamos enter y ahí supuestamente va a arrancar el sistema operativo Ubuntu 20.04 que acabamos de instalar hace un rato. Vemos que dice Ubuntu y arranca como si fuera una computadora. Bien, una cosa que no dije anteriormente, si nosotros apretamos la tecla Control, Alt y la tecla pausa del teclado, las tres teclas, podemos verlo a pantalla entera. Bueno, acá está nuestro sistema operativo instalado. Como vemos, está como si estuviera conectado a una red de cable. Damos enter, colocamos la contraseña y va a arrancar nuestro sistema operativo Ubuntu, pronto para usar. Bueno, básicamente esta es la forma que funciona Hyper-V. Y acá haríamos, bueno, todo el proceso que dijimos anteriormente, exactamente igual que una máquina física. Si nosotros oprimimos Control, Alt y pausa de nuevo, se achica, ¿sí? Entonces nosotros, al igual que si fuera una máquina física, lo que conviene siempre es apagarlo desde acá, el sistema, no desconectarlo, bien, y automáticamente cerramos. Bueno, ahora, para finalizar, ¿cómo haríamos si fuéramos a iniciar nuestra máquina virtual? ¿Dónde la encontramos y cómo la iniciamos? Bueno, es fácil. Vamos al menú de inicio, herramientas administrativas, y acá donde dice administrador de Hyper-V, nosotros podemos crear un acceso directo en nuestro menú de inicio de
de Windows 10. Entonces ponemos máquinas virtuales. Máquinas virtuales, por ejemplo. Y tendríamos acá el acceso directo a Hyper-V. Entonces después hacemos un clic. Seleccionamos donde dice desactivada. Botón derecho del mouse, conectar. Se nos va a abrir la ventanita, iniciar. Y ahí estaría encendiendo nuestras máquinas virtuales. Y si queremos para más comodidad trabajar a pantalla entera, control alt tecla pausa y trabajaríamos a pantalla entera. Y bueno, básicamente esa sería todo y ya quedaría instalado nuestro sistema operativo.